Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla para crecer. Hoy tenemos a una mujer con la que vamos a hablar de un tema que yo creo que no siempre le ponemos mucha atención o importancia, que es el nacimiento. Y parto de una pregunta que es, ¿la forma en la que llegamos al mundo puede influir años después en cómo afrontamos cambios, decisiones o nos relacionamos con los demás, ¿no? En una vida, en la etapa adulta? Para ello vamos a hablar con Beth Pared, fundadora de SOS Crianza y un encanto de mujer. Hola Beth, bienvenida. Hola John, qué bien estar aquí charlando porque eres como muy natural y permite una conversación muy fluida. Encantada de estar aquí. Igualmente y muy agradecido de que estés aquí porque creo que tienes mucho para aportar y además eres una persona muy dulce, muy... me gusta hablar contigo, compartir y creo que puede salir algo bonito. Suelo contar al principio de que conozco un poco a las personas que invito a charlar y bueno, es el lema de toda esta, casi de todas las entrevistas es el segundo Congreso Florecer del Alma. Ahí te encontré, ahí encontré tu visión, la importancia que pones en el nacimiento. Yo creo que todos los que participamos en el Congreso quizás no habíamos visto esto así, esta etapa de la vida, porque, bueno, luego te preguntaré, pero creo que sí que se está poniendo mucha importancia en la infancia, se está trabajando mucho, pero creo que queda un poquito a un lado el tema del nacimiento, ¿no? Y bueno, ya iremos hablando un poco de este tema. De primeras me gustaría conocerte a ti un poco más y, bueno, que te conozcan quienes nos vean, quienes lleguen a esta entrevista. Y me gustaría preguntarte, cómo te ha cambiado a ti el ser madre, ¿no? Quizá había una vez antes de ser madre, o quizás incluso había una vez antes de ser madre por primera vez y otra vez después de ser por segunda vez, porque según nos has contado, ¿no? Ha habido diferencias en cómo viviste tú el nacimiento de un primero a un segundo, ¿no? Bueno, ¿quién era esa Beth antes de ser madre? ¿Cómo te ha transformado esta experiencia? Bueno, pues antes de ser madre era una productiva, efectiva, buscar la eficacia y hacer las cosas que la sociedad esperaba de mí, ¿no? Y claro, cuando me convertí en madre, el foco cambió de cara a hacer lo que se esperaba de mí fuera a hacer lo que una persona completamente indefensa espera de mí, que es acompañarle a crecer, a mi hijo, ¿no? A mi bebé. Y entonces el foco este cambió tanto bueno, que se tienen que reestructurar cosas. O sea, yo creo que el cerebro se forman caminos diferentes cuando eres madre, porque por fuerza tienes que tener un foco diferente, ¿no? Y claro, a mí lo que me transforma, o sea, yo tenía la suerte de que entré en la maternidad en un momento en que tenía como tranquilidad en mi vida, ¿no? Y entonces ese fue una clave muy importante para mí. Pero el nacimiento de mi hijo fue tan diferente a como lo esperaba, digamos, que lo que hizo es desempoderarme mucho. O sea, perdí totalmente el protagonismo, la intención de acompañar a mi hijo en un buen nacimiento, ¿no? Y entonces esto me removió tanto que dije, uy, no valgo para ser madre. O sea, qué mal lo he hecho que ya de entrada no he podido acompañarlo, ¿no? Y la verdad es que antes del parto no me planteaba muchas cosas. O sea, yo a mi ginecólogo había oído algo del plan de parto y todas las cosas que ahora ya son más como habituales, pero claro, yo hablo de hace 14 años que nació mi hijo y el plan de parto es una forma en que la madre pueda participar en algunas decisiones, ¿no? Importantes. Y cuando le hablé a mi ginecólogo, pues claro, me decía, esto del plan de parto es una tontería, eso de poner luces azules y la música que quieras, no me líes con eso, yo voy a lo que voy. Y claro, me quedé ya a decir, bueno, pues aquí no tengo voz ni voto y voy a ceder toda mi confianza en el obstetra en ese caso, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, la falta de confianza en las capacidades naturales de una madre, pues ya empezaron muy mermadas. Luego se sumó una mala lactancia con mi hijo. Yo tenía muy claro que quería dar el pecho, pero fue muy complicado al principio. Incluso estuvo unos días que ni siquiera tomó pecho, solo tomaba biberón. Pero cosas de la vida, pues mi hijo nació en Navidad, casi más o menos, y entonces había como muy poca comunicación. Hacía mucho frío, nevó en mi pueblo, que casi nunca nieva, y era como que estaba en el nido de casa y me refugié mucho con internet, buscando información y soluciones con la lactancia.
Y, y Cosas de la vida fue un comentario de una madre que explicó algo que para mí parecía imposible, ¿no? Y explicó que ella había conseguido revertir la situación. Había tenido también, como yo, pues que no ya el bebé rechazaba el pecho, tomaba solo biberón y parecía que la lactancia como que ya tiras la toalla, ¿no? Y esa chica hablaba, no explicaba cómo lo había conseguido, pero sí hablaba que lo había hecho, los resultados que había tenido, y esto para mí fue como un cambio de inflexión de chip, de decir, está en mis manos, o sea, tengo que hacer algo, no voy a dejar que la rueda de la sociedad o de no buscar apoyo, no, está en mis manos. Si hay alguien que lo ha conseguido, me dio la posibilidad de ver que se podía conseguir. Entonces esto fue como recuperar la confianza que había perdido en el inicio, ¿no? Y efectivamente, bueno, luego estuve con lactancia materna exclusiva con mi hijo y, bueno, solo dando el pecho y el biberón ya lo eliminé, con ayudas luego, bueno, con información más técnica, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he respondido porque he ido mucho Sí, por sí, sí, las sí. ramas, pero la idea es que sí, la vez de antes es muy diferente a la vez de ahora. Ha cambiado muchas cosas dentro. Mientras hablabas pensaba que quizá, no sé si, bueno, incluso primerizas o que ya hayan tenido más bebés, no sé si se puede estar preparado antes de tener el bebé, porque cada bebé va a venir de una manera diferente y quizá va a tener necesidades diferentes, ¿no? Y tú decías que tu hijo de primeras como que el nacimiento te desempoderó, ¿no? Porque te pilló un poco, pero creo que quizás echó abajo la idea que tenías inicial, ¿no? De cómo debía ser y te abrió la posibilidad de decir, vamos a ver qué necesitas, ¿no? Este aprendizaje que tuviste con el primer bebé, entiendo que te sirvió mucho para el segundo nacimiento, pero igualmente también esto que te decía vino con otras necesidades, tuviste que adaptarte también. ¿Cómo viviste esta segunda etapa? Sí, como dices, cada bebé necesita sus cosas, pero creo que la base, o sea, los cimientos están en nosotros, ¿no? Como adultos. Tener un hijo, eso se habla mucho, ¿no? Los hijos son grandes maestros y todo eso, pero realmente para mí tener un hijo es como una segunda oportunidad de revivir tu infancia y de sanar cositas que te estaban ahí chirriando, ¿no? Y efectivamente, cuando además un bebé pasa por muchísimas etapas y muchos cambios, que ahora mi hijo es adolescente, tiene otra etapa completamente antes, y me está haciendo revivir cosas inconscientemente también diferentes al inicio, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, tener un bebé es como una segunda oportunidad de reflexionar en tu vida. Y claro, todo esto, cuando ya has tenido un bebé, pues te permite en el segundo, en mi caso al menos, pues verlo de otra forma. Y no es tanto las necesidades del bebé, porque esto podemos aprenderlo. Hay muchos expertos que hablan de lo que necesitan los bebés y que lo han demostrado y está todo muy en la teoría del apego. Hay muchísimas cosas que ya están demostradas que es lo que necesita un bebé, pero la base, no sé muy bien cómo explicarlo, pero la base es en lo que necesitas tú, lo que has necesitado tú como niño o niña y complementar aquello que tú a lo mejor no recibiste, pero dártelo tú y tener la madurez como adulto de decir, bueno, yo en mi época a lo mejor no tuve eso, pues ahora soy yo la responsable de tenerlo para mí, para poderlo dar. Si uno no se llena a sí mismo, pues dar siempre acaba siendo como más teórico, ¿no? Y se da a partir de pues sentirte más completo tú, ¿no? Entonces, no es tanto lo que necesita él, porque se puede aprender, estos son aprendizajes que en la maternidad se hacen, sino el llenarte a ti mismo para poder luego dar y acompañar. Me parece muy interesante porque es cambiar el foco. Evidentemente le vas a dar todo lo que necesita el bebé, pero de primeras estar bien tú, ¿no? Para poder darle todo eso. Y cuando hablabas, claro, pensaba lo que a mí quizá no me dieron, ¿no? Nosotros normalmente, bueno, salvo que haya sido algo traumático o que por alguna razón hayamos tenido que preguntar y saber, no solemos tener mucha información de cómo nacimos, ¿no? Y entonces esto me hace preguntarme, claro, en ese nacimiento quizá hubo ciertas carencias o ciertas cosas que no sabemos. También luego quizás en la infancia. Sería interesante
descubrir, preguntarte, indagar en cómo naciste tú antes de ser madre, antes de dar a luz? ¿Crees que igual sería importante resolver primero, resolver o tener cierto conocimiento de eso? O no tiene por qué influir? Sí, puede influir, evidentemente, porque en el fondo son varias razones. Una es la biológica, en que en el parto y en el nacimiento se generan un plus de hormonas inmenso, o sea, la cantidad de química en nuestro cuerpo que se genera allí es altísima. Entonces esto se revive, lo vives como bebé y lo revives como madre. Entonces todo aquello que el cuerpo ha asumido que tenía que hacer, cuando se inyecta, por ejemplo, oxitocina sintética, el cuerpo acaba segregando más de la que haría porque ya lo necesita. Entonces, no entraremos ahora en detalles técnico-biológicos, pero tampoco no soy para nada una experta, pero sí que lo que ha aprendido el cuerpo en tu nacimiento, si la oxitocina que el bebé recibe es sintética, es diferente la reacción que tiene el bebé también. Entonces, lo que ha aprendido tu cuerpo lo puede recrear. Que no quiere decir que tenga que ser así. Ujú. Evidentemente, en la vida hay muchísimos inputs, muchísimas influencias, pero esta es una de ellas importantes. Entonces, hemos dicho que influía en la parte biológica, pero también en la parte subconsciente. Todo lo que recibimos como bebés no está pasado por la lógica, ¿no? El cerebro no tiene la capacidad abstracta de analizar ¿no? O de filtrar, ¿no? Cosas que no nos gusten. ¿No? Entonces, todo lo que le llega es verdad para el bebé. O sea, un nacimiento no respetado para él es verdad, eh, es una vivencia que ha tenido y como tal es como se vive, ¿no? Entonces, esta influencia hace que si reproducimos luego una experiencia de parto, pues, y no solo el parto, ¿eh? Porque estamos hablando ahora muy centrando, pero la gente que a lo mejor no tiene bebés también revive experiencias donde hay un cambio en su vida muy importante, donde hay una necesidad de empoderarse o de tomar acción en algo. Un parto, en teoría, es como una acción eh, donde tú te puedes retomar las riendas de la situación, ¿no? O dejarte llevar. Entonces, en muchas situaciones de nuestra vida vivimos también estos momentos, ¿no? Me parece muy interesante porque yo cuando muchas veces he oído esto de, no, es que ahora tu hijo de 5 años probablemente te esté despertando cosas de esa etapa, de cuando tú eras niño, y nunca me había planteado el llegar hasta el punto del nacimiento y conectarlo con el dar a luz, que pudiera haber ahí algún vínculo, ¿no? O sea, me parece como muy interesante porque no había llegado hasta ahí. Y eso me hace preguntarme por qué muchas veces nos quedamos en la infancia. No sé si tú sientes que se le da que al nacimiento no se le da tanta importancia como a la infancia, y si lo sientes así, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Porque asociamos a que como el niño no se va a acordar de eso, eso no influye? Bueno, supongo que son diferentes motivos. Uno es lo que has dicho, que efectivamente parece que el bebé que nace no siente, y eso ya hace, en el 1970, un obstetra ya reflexionó sobre eso y hizo un libro, que es Nacimiento sin violencia, en el que hablaba de que el bebé sí estaba sintiendo, lo había comprobado él. Entonces, claro, estamos en 2026 y aún estamos dudando de eso, ¿no? Pero además, hay algo que, claro, en la infancia, quien interviene en la infancia, pues es como un abanico de gente, ¿no? Ahí están los padres, sé cómo se diluye la responsabilidad. Están los padres, está a lo mejor el sistema educativo, están los otros familiares, los abuelos, los tíos, bueno. Y entonces, si algo no va mal, pues la responsabilidad primero se diluye y segundo se, se pone como evidente, ¿no? Porque claro, criar a un hijo pues tiene muchas dificultades y más en una sociedad ahora como más aislada, ¿no? Familiarmente, como núcleos familiares en vez de tribus. Entonces, como que se diluye. Pero claro, en un nacimiento el foco se pone en el sistema médico. ¿Quién ha participado allí? Se pone responsabilidad en alguien que si no lo ha hecho bien, alguien que ha estudiado, que ha trabajado mucho en esto, que le estén diciendo que lo está haciendo mal, pues es como poner el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, cuando en el nacimiento, claro, a veces hay profesionales que se han abierto mucho y han aceptado y han transformado su forma de trabajar dándose cuenta de la influencia que tiene pues acompañar un nacimiento, ¿no? O un parto.
Pero, claro, la mayoría estamos en un sistema donde la inercia es, yo lo he hecho siempre así y sigo haciéndolo así. Hecho en medicina, de hecho, hubo muchos años en que la formación de matronas desapareció en España, no se hizo. Se delegaba todo a figuras normalmente de hombres que acompañaban partos medicalizados porque tenían que acompañar partos desde la visión médica, que era atender problemas y urgencias, no acompañar un sistema, un proceso fisiológico que es natural, ¿no? Entonces, claro, cuando focalizamos la responsabilidad en el nacimiento, no ha ido bien, eh, es el médico que lo ha hecho mal, ¿no? Normalmente. Entonces, claro, cargar en eso es difícil. Entonces, mi visión es obviar esto. El médico ha necesitado hacer eso porque su experiencia, su entorno profesional le ha acompañado a eso. A lo mejor no ha puesto conciencia o foco en eso, pero aquí ya no podemos actuar. Vamos a actuar desde otro punto, ¿no? Si hemos sido, que hemos nacido sin acompañar, sin esta visión, esta conciencia, pues como adultos responsabilizarnos en eso y si somos madres, pues informarnos y prepararnos antes del parto, ¿no? Ujú. Solemos concebir un poco el nacimiento, ¿no? Como este proceso en el que el bebé sale, nace, pero tú planteas que precisamente este nacimiento es la primera gran decisión del bebé y incluso que no siempre se le permite tomar la decisión porque, bueno, a veces hay fechas límite, ¿no? Que por temas médicos se considera que deben hacer ese día o lo que sea. Entonces me gustaría conocer este punto de vista tuyo porque a mí me pareció como muy interesante que el bebé ya desde el momento en el que nace está tomando la decisión, ¿no? O sea, que no es un proceso en el que se deja llevar, es un ser que no, sino que hay ahí una decisión, ya sea bueno, pues que ya siente que su cuerpo ya está preparado para salir, incluso el cómo salir. Bueno, no sé, ¿qué nos puedes contar un poco de esto? Sí, bueno, ya se descubrió que el nacimiento, o sea, la activación del nacimiento, lo que es el proceso de trabajo de parto, las contracciones y todo esto, se activa porque los pulmones del bebé están suficientemente maduros. Estamos hablando de un nacimiento normal, claro, cuando hay prematuros y todo, estamos hablando de situaciones eh, excepcionales, por gracias a Dios. Pero el nacimiento lo decide la madurez de los pulmones del bebé y a partir de ahí él genera, claro, inconscientemente, pues unas sustancias químicas que activan el cuerpo de la madre para empezar el parto. Claro, esto lo activan en el momento oportuno, porque muchos partos se empiezan en la noche, que es cuando la madre está como más relajada, porque claro, también si o sea, es un trabajo dual, un conjunto entre dos, un Un equipo. equipo. El bebé activa y dice, yo ya estoy preparado, entonces la madre, si está en un momento de mucho estrés, a lo mejor no es el momento de nacer. De hecho, mm, el nacimiento normalmente naturalmente se genera en estados de tranquilidad, ¿no? Entonces, entre el trabajo de los dos, pues el nacimiento se da. Cuando esto se programa de una forma medicalizada, porque se dice, mira, necesitamos que nazca antes o que ya está ya han pasado muchas semanas, necesitamos que nazca ya, entonces se interfiere en esa decisión. Quiere decir que a lo mejor el bebé no estaba preparado, ni biológicamente, pero ni emocionalmente, digamos. Es decir, él estaba en un entorno, no nos lo imaginamos, pero es que lo único que conoce el cuerpo de un bebé es el entorno físico completamente amortiguado de todo. No hay ni ruidos fuertes, ni luces fuertes, incluso y a veces hablamos de que apenas hay gravedad, estás en una piscina flotando y como sostenido de abajo, ¿no? Entonces, eh, el cambio este, pues el bebé tiene que estar preparado a hacerlo, querer hacerlo. Eh, claro, cuando esto no se respeta, pues allí ya hemos interferido en algo. Que no digo, y no quiero que se malinterprete, que si médicamente se considera que es un riesgo no hacerlo, está bien. Pero muchas veces se olvida la opción de decir, vamos a tener en cuenta si es realmente necesario, estrictamente necesario hacerlo así. De hecho, la OMS
La Organización Mundial de la Salud habla de unos máximos considerados como saludables de un 10% de cesáreas programadas. La cesárea es algo que es como, tiene que ser excepcional porque no es una forma, es una ayuda a cuando las cosas naturales no funcionan. Pero en España estamos en valores mucho más altos y en el mundo también se está en valores mucho más altos. Porque claro, es curioso que cuando se miran estadísticas de fechas de nacimiento en España, por ejemplo, el día 25 de diciembre es el día que menos nacimientos hay. Evidentemente, porque no porque la biología prepare que el 25 se pare, sino porque todo lo que tiene que nacer en aquella fecha se programa antes y se medicaliza antes para que el nacimiento sea antes. Que no quiere decir que no vayamos a respetar las navidades a los médicos, pero encontrar el equilibrio y encontrar la importancia que tiene eso. Ujú. Me imaginaba, estuve hace un tiempo en un balneario que era con mucha sal y era que flotaba y ahí pensé, dije, o sea, creo que esto es lo más parecido que puede sentir alguien a cómo estaría dentro, porque además era un sitio oscuro, había como muchas pocas lucecitas, una música muy relajante y estaba yo ahí y era como, ay, qué maravilla, me siento ahora mismo como si hubiera vuelto al vientre materno. Me imaginaba yo que igual no tiene nada que ver, pero... Sí, eh, bueno. hablamos de esto, de cesáreas, de, bueno, de partos programados. ¿Hasta qué punto crees que puede influir? No decimos que tiene que ser así, pero puede influir la forma en que nacemos en la vida adulta. Tiene que tener algún tipo de influencia en nosotros, en cómo vivimos y cómo nos desarrollamos, la forma en que nacemos, ¿no? Sí, sí, de hecho hay estudios basados, bueno, no sé si estudios, pero no es una evidencia científica, porque claro, cuando hablamos de posibilidades, estamos hablando a lo mejor de analizar la vida de un adulto de 40 años y ha tenido muchísimas interacciones con la vida, ¿no? Entonces el nacimiento es una de ellas. Hacer un estudio donde puedas determinar que todos los nacimientos con cesárea, haciendo un baremo de, no sé, 500 voluntarios que se presenten, nacimientos con cesárea, tienen estas reacciones de adulto, eh, cogerse a eso es muy difícil. Pero sí que se ven patrones bastante repetidos. Entonces, por ejemplo, claro, una cesárea, bueno, ahora no entraremos en todos los detalles porque hay muchas posibilidades de nacer, pero una cesárea implica que tú no has decidido y por tanto se asocia que cada vez que necesitas decisiones relevantes en tu vida, necesitas como un apoyo, un empujoncito o una ayuda de alguien de fuera. Dejas de confiar en ti mismo. No quiere decir que todos los que nacen en cesárea les pase eso, pero es algo que refuerza esta creencia para el bebé, refuerza la creencia de que yo no pude decidir y por tanto todas las situaciones de vida que se te repiten en esta, con ese reto, pues se repiten un poco igual. Eh, sí influye, sí influye. Yo estoy convencida, vaya. Y de hecho, la biología está preparada para que influya, de hecho, porque el cerebro se forma sobre todo en los 3 primeros años de vida. Por tanto, hablamos desde la gestación hasta los 3 años aproximadamente. Hablan de que un 80% del cerebro se estructura así. ¿Qué quiere decir que se estructure? Que hay, se ahorra energía repitiendo los mismos caminos. Si, si la vida ha resultado muy difícil de pequeño y la expresión de amor ha sido a base, o sea, la expresión de amor me refiero al contacto con las personas que te cuidan, es a base del rechazo de tus sentimientos, de no validarte, de no esperar que tú puedas tener pues cierta decisión pequeña, ni que sea, pero en tu día a día, pues así es como creces adulto, muy posiblemente, porque te has acostumbrado así, a actuar no respetando esas cosas, ¿no? Entonces, en el nacimiento es uno de más de los inputs que hay. Y como cambio importante o brusco que hay en nuestra vida, en un entorno completamente diferente a otro, pues la influencia está presente, sí. Ujú. Me venía ahora la idea un poco de cuando damos nacimiento a proyectos, cuando, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera, porque
creo que es algo que es evidente. O sea, hay muchas memorias que se quedan ahí inconscientes, guardadas, y aunque no tengamos recuerdos de ciertas etapas de nuestra infancia, por ejemplo, no significa que eso no nos esté influyendo. Y luego me venían como ejemplos de niños que conozco, que pues en algún caso, por ejemplo, en concreto, que nada más nacer lo separaron de su madre y eres un niño que es que parece como que nunca es suficiente el cariño que le des, la necesidad de, ¿no? Y entonces que yo decía, ¿y este niño por qué pide tanto? ¿Por qué necesita tanto? Parece que nunca es suficiente el cariño que le das. Bueno, porque es que el primer contacto fue como me separan de mi madre y me tienen separado, que lo entiendo que por temas médicos era así, ¿no? Pero que creo que es una muestra más de cómo esto. Y entonces no se ve alguien que ya vaya a dar a luz, que esté en los últimos meses de este proceso. ¿Hay margen para dar a luz en el, digamos, en el sistema de salud normal, pero que hay margen como para poder adaptar ciertas cosas? En tu experiencia, no sé si hay alguna recomendación que crees porque yo creo que incluso cambia por comunidades autónomas, algunas están como más preparadas, algunas tienen más servicios, entonces no sé si igual generalizar es complicado, pero igual hay personas que dicen, bueno, yo es que no, ¿qué voy a decir, no? O sea, no tengo ninguna capacidad de decisión aquí, lo que digan los médicos y punto. No sé, desde tu experiencia, si crees que, bueno, si hay algún consejo o alguna recomendación que podrías dar en ese sentido. Sí, bueno, en España hubo un trabajo importante de varios profesionales de diferentes ámbitos que prepararon una estrategia de preparación al parto y que se ha divulgado en los hospitales. Hay hospitales que se acogen a lo que se llama, a no recordar el nombre, pero hay hospitales que cumplen unos mandamientos de nacimiento respetado, ¿no? Sin violencia se llama. Entonces, sí que se puede ver internet. Si quieres, luego te paso un enlace, por si quieres Sí. dejarlo en la descripción, donde puedas investigar en tu zona donde vives, pues qué hospitales cumplen con esos criterios que unos profesionales ya han revisado que se cumplen, ¿no? Y si hay opciones, de hecho, en España ya hace años se instauró lo que se llama el plan de parto, que quiere decir que tú previamente tienes como un cuestionario donde tú puedes responder. Lo bueno de eso es que te hace preguntas que incluso ni te planteabas muchas veces. Pensabas que eso no era importante, entonces lo ves ahí que te lo preguntan y antes de responder lo suyo es pues informarse, buscar fuentes fiables en internet, preguntar a personas que hayan pasado por este proceso, otras madres o mundo sanitario. Entonces, todo esto que a lo mejor incluso ni te planteabas, pues se plantea en una hoja oficial del gobierno que tú puedes definir, incluso si luego esto no se ha cumplido por algún motivo y se considera que médicamente no era necesario no cumplirlo, pues ahí los médicos tienen una responsabilidad, ¿no? Por tanto, está como respaldado a lo que tú consideras adecuado para el nacimiento de tu hijo. Y eso te permite prepararte primero, buscando un hospital respetado y respetuoso, y segundo, buscando tu información y tus intereses, ¿no? Incluso muchas veces hablamos siempre de partos en hospital, pero Claro. también hay lo que se llaman casas de nacimientos o matronas que vienen a tu casa a acompañarte en el parto. Evidentemente en España eso es minoría, pero está bien saber que existe. De hecho, fue la decisión que yo tomé para mi segundo parto, Ujú. buscar algo diferente a lo que era un hospital. Qué interesante. Oye, Bet, vamos a hablar de tu proyecto Soscrianza. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo surgió el impulso de crearlo, porque además llevas bastante tiempo. En tu web dices, si tú no estás realmente bien, tu hijo tampoco. No sé si ese fue un poco el germen o en lo que se fundamenta este proyecto. Y bueno, pues que ofreces, bueno, más que ofreces, cómo puedes acompañar, ayudar, ¿no? Porque yo creo que está planteado desde ahí, incluso tienes una sesión gratuita previa en la que puede haber una toma de contacto que, bueno, yo pasé por ahí y saqué alguna conclusión muy interesante y además es muy fácil hablar contigo. Entonces, bueno, si nos puedes contar un poco qué es SOS Crianza, de dónde nace y qué ofreces o cómo acompañas. Pues Nosotros Crianza nació de ver que a mí me había ayudado mucho gente que incluso desconocía de Internet, de poder recibir
consejos, bueno, eso que te contaba antes de la lactancia, pues para mí fue un cambio de inflexión, un punto de inflexión. Entonces, todo esto que había recibido, pues después de convivir mucho con mi hijo, yo pude tener a mi hijo en casa durante 3 años, hasta que entró a la escuela, no fue a guardería. Y entonces todo ese tiempo vives con mucha, mucha intensidad. Estás 24 horas de maternidad absoluta. Entonces, eh, bueno, te informas mucho y todo. Entonces todo lo que me vino de internet, pues me pareció maravilloso que me pudieran acompañar. Entonces dije, pues lo natural es que ya me lo está pidiendo el cuerpo, es transmitir lo que estoy yo viviendo y aprendiendo, ¿no? Y primero hice un blog como muy casero, que se llamaba Mamá Feliz, Bebé Feliz. De hecho, para mí era como un pack, es decir, cuando yo no estaba bien, lo veía claramente en mi hijo. O sea, mis reacciones generaban una reacción en él completamente inmediata de malestar. Y claro, para mí era como un tándem total, ¿no? Bueno, evidentemente la figura del padre también es, o sea, no estoy, yo estoy hablando de mi experiencia como madre, pero evidentemente hay muchas figuras alrededor, ¿no? No quiero menospreciar eso. Pero la gran ventaja, la gran ayuda que recibí de Internet, pues me hizo eso. Luego ya hice grupos de, bueno, entré en grupos de crianza y todo, pero ya estos inicios fueron muy importantes. Entonces después creé la web ya como formal, pasé del blog a una web un poco más formal y bueno, a partir de ahí, bueno, he hecho un par de cursos online donde los ofrezco para hacer formación desde tu casa. Uno es de lactancia y el uso de portabebés, por otro lado. Y, mi intención es acompañar desde no una visión sistematizada y estructurada, sino desde el tú a tú, poder ver las necesidades de uno, de alguien que va a ser madre o que es madre, y acompañarlo desde allí, ¿no? Porque, como decíamos antes, ¿no? Los cimientos es el adulto y el bebé viene a despertar cosas a lo mejor que allí no están bien cimentadas, ¿no? Y entonces es cómo reaccionamos a eso. Creo que es importante. Entonces, básicamente la idea se ha ido transformando, porque claro, nació poco después, un año después o así, de nacer mi hijo. Entonces, lo que era primero un blog muy casero, contando cosas muy personales y tal, ha acabado siendo algo un poco más estructurado y ahora es acompañamiento no tanto en la parte práctica de lactancia, de portabebés, sino en la parte ya, complementando la parte práctica, en la parte de la madurez o la serenidad del adulto que le acompaña, ¿no? El bebé. Me parece muy bonito cómo se conectan las cosas porque justo la entrevista anterior, que fue con Juan y Cano, hablábamos de esto, ¿no? De cómo influye el hecho del bienestar de los padres para luego poder dar ese bienestar a los bebés. Y es una idea que se ha repetido aquí que creo que es importante, ¿no? El no sesionarse quizás con ser perfectos para los hijos o darles lo perfecto o hacer lo que se supone que hay que hacer, porque nos dicen los médicos, los no sé qué, sino el decir, vale, pero ¿y cómo estoy yo? ¿Cómo? Y no sé si aquí también plantear el hecho de, aunque seas la madre, también te puedes permitir dejarte ayudar, ¿no? Porque igual hay personas que dicen, ya, ya, pero yo soy la madre, el bebé y tal, y el marido a veces igual quiere, o la mujer, ¿no? La pareja quiere pues participar y no, también están los abuelos, claro, es un ecosistema, es cierto que igual no siempre tenemos la misma visión o el modo de que queremos hacer las cosas. ¿Esto cómo plantearías tú, qué le dirías a una mujer que puede estar, a una madre que puede estar desbordada, pero que tampoco se permite dejarse ayudar? No sé, ¿esto cómo lo has vivido o qué consejo podrías dar? Sí, sí, lo he vivido. De hecho, con mi primer hijo era un poco la sensación esta de estar presente y además parecerse imprescindible. Llega un momento que pecas de pensarte que eres imprescindible. Y entonces tuve que transitar eso y entender que una cosa, o sea, lo importante creo que es que la figura de la madre tiene que estar presente, pero no, no satélite. Se habla hoy en día de los padres satélite, como que siempre están vigilando, vigilando, controlando. No, estar presente quiere decir estar disponible y estar presente en ti, ¿no? Es decir, bueno,
yo tengo prisa, pero es una prisa de adulto. No voy a transmitir esta prisa a mi hijo porque él no tiene prisa, no tiene un reloj, ¿no? Entonces, eh, asumir la responsabilidad de tu presencia en como adulto que eres, que tienes que gestionar las cosas, y luego asumir la responsabilidad de estar disponible, pero no en modo obsesivo. Y entonces es verdad que ahí transité un poco eso y se llama así, ¿no? Un poco del cortar el cordón umbilical también como madre, es decir, no soy imprescindible. La figura de la otra pareja es muy importante porque eh, es verdad que los primeros meses, como ha habido una gestación dentro y un nacimiento, en teoría, lo ideal es acompañado, donde los primeros olores, contacto, la lactancia, todo eso hace que la figura de la madre esté muy presente, pero esto hay que irlo acompañando a diluirse. Y a lo mejor al principio eh, la pareja no sabe muy bien cómo responder porque no ha vivido todo este cóctel de hormonas, toda esta, claro, se genera una oxitocina que es le llaman, la madre vive, bebé, en el nacimiento hay una generación muy alta de oxitocina natural, en teoría, y allí la oxitocina le llaman la hormona del amor. Quiere Mm. decir que estás completamente, tu prioridad es atender a aquella persona que es amor puro para ti, ¿no? Claro, la pareja no lo ha vivido eso biológicamente, pero lo está viviendo acompañando de otra forma. Entonces, toda esta etapa es muy importante mm, soltar y dejar ir en su momento. Que la madre se sienta tranquila de hacerlo, pero confiando sobre todo en el entorno. Es muy Mm. importante. Y supongo que esto, Porque pues, poquito a poquito, ¿no? Porque a veces igual da como miedo o piensas que estás, ¿no? Pero bueno, supongo que como todo es ir, bueno, confiando poco a poco y ya irán aprendiendo el resto y demás. Bueno, si ya para cerrar, si hay algo que te gustaría, pues, decir para terminar, alguna creencia que crees que habría que echar abajo relacionado con el tema del nacimiento y la crianza, o simplemente, bueno, pues lo que te apetezca, este es el ratito final para ti para decir lo que tú quieras. bueno, pues sí, que lo que has dicho antes, creo que muchas veces cuando hablamos de terapias y cosas que hacemos retrospectiva de nuestra vida para entender nuestra vida adulta o heridas que ya hemos tenido, eh, habitualmente olvidamos del nacimiento. Y no solo el nacimiento, yo me voy más allá porque hay también una concepción donde hay un estado emocional de las figuras adultas que se están uniendo para concebir, eh, si ha habido una concepción no agradable, allí el bebé lo está recibiendo. Es un feto, pero está recibiendo unas hormonas. Entonces, todo esto, como lo olvidamos habitualmente, me gusta darle un poco de visión y reflexión, ¿no? Y por eso, eh, por suerte, ya mucha gente se ha concienciado de la importancia de acompañar el nacimiento de otra forma y en los hospitales se han actualizado mucho y hay mucha más conciencia en eso, pero seguimos olvidando que hay adultos que han vivido un nacimiento que en ese momento, que tenemos 30, 40, 50 o más años, los nacimientos eran muy diferentes y muchas veces no respetados. Entonces, poner foco allí, ni que sea como planteárselo como adulto, está bien, informarse a partir de ahí. Quien quiera profundizar en estos temas, tienes la web, tienes el canal de YouTube que lo está retomando y incluso hay una meditación muy chula que estaba ahí un poquito ahí mirando. Y bueno, y si no, pues dejaremos aquí también en lo que son la información del vídeo, pues cómo contactarte y demás. Gracias por el ratito que hemos compartido. Te agradezco mucho que te animaras a hablar con nosotros, bueno, a poner un poquito más de luz en este tema, a darle igual su lugar, ¿no? Lo que decíamos, que igual queda en un relegado muchas veces. Y bueno, pues seguiremos charlando y coincidiendo y bueno, te agradezco mucho la presencia de hoy. Muchas gracias, John. Lo haces muy fácil. Gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo.